Les gusta también señalar que los genes de las mujeres de alguna forma están dañadas, falladas, que hay incluso muchas veces solo por ser mujer una predisposición genética a padecer ciertas enfermedades. Es lo que nos dicen. Cuando llegas a una edad y, no sé, te quitas la chaqueta porque hace calor un día de invierno, ya estás con los calores, no sé qué, estas cosas, todo el mundo, los sofocos, estas cosas, se ha convertido como en una normalidad que antes no era así, pero claro, olvidamos con el tiempo. Es una muestra de cómo una vez más se ha culpado a las hormonas de la mujer de síntomas que las comunidades médicas no pueden explicar. Estas mamografías 3D equivalen a varios de cientos de radiografías. O sea, estamos hablando de un nivel de radiación enorme, por rutina una vez al año. Nuestros genes no están defectuosos ni han comenzado a fallar de repente en las últimas décadas. Es que estas toxinas, los virus, se transmiten en la concepción y en el útero. Bueno, bienvenidos a este episodio del canal Alimentos que cambian tu vida. Hoy vamos a estar hablando del por qué las mujeres se enferman más que los hombres. Esta es una pregunta que surge mucho y que está muy presente ahí afuera, y creo que todos tenemos, o todas sobre todo, tenemos la sensación de que por alguna razón existen más mujeres que hombres con enfermedades crónicas y autoinmunes. Y eso es en realidad porque no es una sensación, sino que es real, es completamente acertado. O sea, estadísticamente los números nos muestran que los trastornos crónicos y autoinmunes atacan bastante más a las mujeres, incluso de 2 a 3 veces más que a los hombres. Algunos estudios incluso hablan de el 80% de las personas con enfermedades crónicas son mujeres. Y también los estudios muestran que las mujeres padecemos más dolor crónico que los hombres. El tema es que cuando empezamos a indagar en las causas de por qué esto es así, la cosa no está tan clara. Hay un montón de teorías y justamente, injustamente durante décadas se ha señalado a los problemas de salud de las mujeres con que somos más emocionales, con que tenemos la regla, que son problemas hormonales, que somos más ansiosas, que somos más sensibles, que vivimos más estresadas, e incluso que es un problema, una tendencia genética de nuestros pobres genes, ¿no? Y esto se ve reflejado mucho en la sociedad de hoy, eh, porque muchas de las mujeres que se enfrentan a dificultades a la hora de continuar su trabajo, por ejemplo, hoy lo vemos mucho en que muchísimas mujeres están pidiendo una jubilación anticipada o están pidiendo una baja, una reducción de la jornada horaria, porque no pueden cumplir con sus tareas básicas. Y en general las respuestas que reciben cuando se encuentran en esta búsqueda de saber por qué, de dónde vienen sus síntomas, estas etiquetas que les contaba recién son las que más se escuchan por ahí fuera, y nos sentimos de alguna manera bastante incomprendidas, ¿no? Entonces, a falta de respuestas reales, estas etiquetas parecieran justificar todo, ¿no? Como que las hormonas hoy es la justificación de todos los problemas de salud de las mujeres, y el problema es que nos dejan a la mayoría sin nada o mucho que podamos hacer al respecto, ¿no? Más que gestionar el estrés, por ejemplo, porque si nuestros genes son el problema o nuestras hormonas es que simplemente funcionan así porque llegamos a cierta edad o porque nuestras hormonas simplemente se enloquecieron, sinceramente no hay mucho que podamos hacer, más que centrarnos en regular esas hormonas o algo puntual para eso. De hecho, se nota, ¿no?, que ahí fuera la mayoría de las soluciones se centran en regular estas hormonas porque sinceramente se ha convertido en el chivo expiatorio de la ciencia ante la falta de respuesta de los problemas que estamos sufriendo las mujeres. Y si bien algunas mujeres ven resultados positivos, muchísimas no, y siguen sin tener respuesta. Entonces, esto no termina siendo solo insultante para la esencia de la mujer en sí misma,
¿no? Sino que también libera a las comunidades médicas de encontrar o por lo menos seguir buscando una causa real. Entonces, el mensaje es que el problema somos nosotras, es nuestro cuerpo, ¿no? Y que no podemos hacer nada más que resignarnos ante los síntomas que nos han tocado o hacia nuestra naturaleza, ¿no? De alguna manera. Entonces, los números sí que vemos que no han hecho más que crecer en las últimas décadas, pero entonces, ¿por qué, no? En el episodio de hoy queremos entender en profundidad la causa real de por qué estos números son tan disparejos hoy en día, desde el punto de vista de médico medium, que es quien está ayudando a millones de personas y puntualmente a millones de mujeres a por fin entender la respuesta y la causa real de los síntomas crónicos que nos acechan. Entonces, primero vamos a entender, para tener un pantallazo, qué dicen las comunidades médicas sobre la mujer en relación con las enfermedades crónicas. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Bueno, bien, ya muchas cosas has dado como unas pistas. Es cierto que los estudios indican que las mujeres en mayor parte están más afectadas por enfermedades crónicas que los hombres. Esto lo saben. Y algunas enfermedades y síntomas serían el síndrome de fatiga crónica. Todos sabemos que afecta a muchas mujeres y también de cada vez a más hombres. Y el principal síntoma es, como dice la palabra, la fatiga. Luego hay dolor muscular, dolores de cabeza, a veces también una inflamación de los ganglios linfáticos, sobre todo en el cuello, y a veces pérdida de memoria. Contamos también con lupus, otra enfermedad bastante común entre las mujeres, síndrome de intestino irritable, artritis reumatoide. Hay una encuesta que se realizó en el año 2020 que nos enseña que hasta el 89% de personas que enferman de artritis reumatoide son mujeres. Está la esclerosis múltiple también. Tres de cada 4 personas diagnosticadas son mujeres. Esto es muy fuerte. Las migrañas, hasta el 80% son mujeres que lo padecen. Está luego el Alzheimer, los ictus, síndrome de piernas inquietas y la fibromialgia. Otra enfermedad que hay que destacar, donde nosotras llevamos el papel principal, desgraciadamente, es la depresión. Y es interesante que suele aparecer en ciertas fases de la vida de la mujer, por ejemplo, durante la pubertad, días previos a la menstruación, eso lo conocemos, ¿no? Tenemos unos días de bajón emocionalmente también. El embarazo y después del embarazo, lo que se llama la depresión postparto. Y otra vez lo vemos en aumento en la perimenopausia y la menopausia. Esto hay que tenerlo en cuenta porque luego volveremos a hablar de esta situación. Lo que pasa para muchas mujeres después de haber dado luz o incluso durante el embarazo, la ciencia ve que allí empieza a ocurrir algo, que hay muchas veces empiezan allí a señalarse las enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, enfermedades de la tiroide como hipotiroidismo, Hashimoto o la enfermedad de Graves, y estos son solo algunas. Tú mencionabas, Agos, las teorías que hay, porque la ciencia se pregunta y las comunidades médicas se preguntan por qué pasa eso y se dan cuenta que pasa
en estas fases de la vida de la mujer. Y como tú has dicho antes, la respuesta perfecta son las hormonas. Es un campo tan amplio, nadie entiende muy bien qué exactamente pasa allí, pero tiene mucho sentido. Claro que sí, son las hormonas, por supuesto. Esto es una teoría, es más fuerte, diría yo. Y luego vamos a ver, porque eso es una excusa muy fácil y no correcta. Como dijiste también, a las comunidades médicas les gusta también señalar que los genes de las mujeres de alguna forma están dañadas, falladas, que hay incluso muchas veces solo por ser mujer una predisposición genética a padecer ciertas enfermedades. Es lo que nos dicen cuando no creemos que es cierto, según lo que vamos a ver con Anthony William. Pero es una cosa muy fácil de señalar y decir, pues es su cuerpo, tu cuerpo está mal hecho, has llegado hacia el mundo, es lo que pagas por ser mujer, es así. Otras teorías que nosotras tampoco estamos muy a favor de, pero bueno, son que en teoría las mujeres sufrimos más estrés. ¿Ok? Más estrés que los hombres y que también realizamos mucho menos actividad física y estas son las causas por las cuales padecemos más enfermedades crónicas. Es fácil de decir, pero no hay mucha lógica detrás porque no hay una explicación exacta cómo el estrés y supuestamente que tengamos más estrés lleva exactamente a todas estas enfermedades. ¿Y qué pasa con las mujeres que hace 100 años no tenían estrés? Cuando había guerras y que los tiempos eran muy difíciles y tenían que sobrevivir y mantener a su familia a, a flote en situaciones muy difíciles. Esto no era estrés, ¿no? Bueno, ya vemos que a nosotras no nos cuadran mucho estas teorías, pero son las 4 causas que se nombran más en el mundo de la medicina moderna. Sí. Ya. Ay, perdón, te interrumpí. No hay más. No, porque estaba pensando en lo que decías, ¿no? De que creo que como mínimo es una invitación a cuestionar, ¿no? En vez de aceptar ciegamente que, bueno, que son tus genes, porque eso nos deja sin, como con un poco de impotencia, ¿no? Y es lo que pasa, porque muchas veces ante esto que vos decís de las guerras y tal, la gente te dice, bueno, pero antes no se sabía tanto. Bueno, y cuando desde que se empezaron a saber estas cosas, los números han crecido de una manera brutal y siguen creciendo, incluso en comparación con los últimos 5 años. Entonces, nuestros genes no se fueron por ahí, muy lejos, no me sale una palabra educada, en los últimos 50 años. Entonces, vamos a ver qué dice ahora Anthony William al respecto, porque la causa que él nos propone es completamente clara. Entonces, ¿por qué según él las mujeres sufrimos más enfermedades crónicas y autoinmunes que los hombres, ¿no? Pues para entenderlo bien, primero tenemos que volver a la base de la información médico-medium. Anthony nos indica claramente que la causa de cualquier enfermedad crónica son uno o más de los 4 factores que él llama los 4 implacables, que son los virus o la explosión viral, la radiación, los metales pesados tóxicos y el DDT. Cada uno de estos puede causar problemas de salud crónicos por sí solo, pero cuando estamos expuestos a 2, 3 o incluso los 4, esa combinación puede llegar a causar una gran cantidad de síntomas y también una gran variedad de síntomas dependiendo del tipo de combinación con la que estamos luchando. Y absolutamente todos, por desgracia, nos enfrentamos en mayor o menor medida, por supuesto, a por lo menos uno o dos de estos factores. Tuvimos la oportunidad de ver cómo nos afectan los virus en 2020, por ejemplo, y esto lleva pasando ya décadas. Solo que en 2020 fue la primera vez que la mayoría de nosotros
vimos que se habló de los efectos de un virus, pero Anthony lleva avisando del daño que hacen en la salud humana desde hace más de 40 años. Y esos virus que contrajeron nuestros abuelos y nuestros padres y están con nosotros hoy en día. Por muy sorprendente que parezca, es así. Y no tiene nada que ver con la genética, como estabais mencionando. Nuestros genes no están defectuosos ni han comenzado a fallar de repente en las últimas décadas. Es que estas toxinas, los virus, se transmiten en la concepción y en el útero. Además, después estamos expuestos y contraemos más de estos 4 implacables a lo largo de nuestras vidas. Y no es necesario alimentarse de, no sé, latas de atún para acumular metales pesados. Incluso si no estamos usando los utensilios metálicos en la cocina, si no usamos perfumes ni ambientadores, estamos expuestos a los metales pesados porque ya llevan tiempo presentes en el aire que respiramos. Y eso no lo puede evitar nadie. La radiación, sabemos que nos está afectando por todos los dispositivos que usamos a diario. En fin, si alguien todavía tiene dudas de si le afecta alguno de estos factores, le invitamos a escuchar el episodio sobre la causa de las enfermedades crónicas y los episodios sobre el virus Epstein-Barr, que ahí vamos al detalle. También hemos explicado en los episodios anteriores la relación entre estos 4 factores, destacando como lo más importante la información clave de Medical Medium, que los virus se alimentan de estos tóxicos y cuantos más consumen, más agresivos se vuelven y más síntomas pueden causar. Hoy, sin embargo, nos centramos en cómo la explosión viral y el resto de los factores se relacionan con el hecho de que las mujeres seamos quienes lideramos en las estadísticas de las enfermedades crónicas y autoinmunes. Primero recordemos cuáles son las enfermedades crónicas causadas por los virus según Medical Medium. Fibromialgia, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de ovario poliquístico, esclerosis múltiple, hinchazón abdominal, dolor de estómago, infecciones urinarias, síndrome de fatiga crónica, tiroiditis de Hashimoto, palpitaciones, moscas volantes, visión borrosa, mareos, insomnio, pérdida de memoria, artritis reumatoide, síndrome del intestino irritable, síndrome de Raynaud, tinnitus, migrañas, vértigo, sofocos, niebla cerebral, fatiga, lupus, enfermedad de Lyme, insomnio, dolores, depresión, ansiedad, caída del cabello, aumento de peso, infertilidad, fascitis plantar y hígado graso. Como vemos, muchas de estas enfermedades son justo las enfermedades con una gran mayoría de pacientes femeninas según las estadísticas oficiales médicas que estabais comentando. Y esto no es casualidad, la explosión vírica está creciendo exponencialmente y estos patógenos no solo crecen en número, sino que se han vuelto más resistentes. Y lo mismo pasa con las bacterias, cada vez son más resistentes y, como dice Anthony, normalmente actúan como cofactores de las infecciones virales, es decir, aprovechan el sistema inmune debilitado debilitado por los virus, ¿no? Para atacar, causando síntomas de origen bacteriano. Además, el uso excesivo de antibióticos en los últimos 50 años ha ayudado a las bacterias a convertirse en superbacterias inmunes a los antibióticos. De esto hablamos en detalle en el episodio sobre la enfermedad de Lyme, así que recomendamos escucharlo también. Y ahora os contaremos por qué todo esto se traduce finalmente en que hoy en día estamos viendo cada vez más mujeres afectadas por las enfermedades crónicas. Sí, creo que es muy importante lo que decías. Mariana dio una lista de muchísimas enfermedades, algunas de ellas son las que Petra nombró al principio como de las que la ciencia, ¿no?, muestra que en mayor número las tienen mujeres.
Hay muchas otras más que no las hemos nombrado todas, que Anthony comenta, ¿no? Que son causadas por distintos virus de la familia del herpes. Y si comprendemos, como decía recién Mariana, que fuimos muy afectados por un virus hace unos años, no hace tanto, ¿por qué nos cuesta tanto entender que hay otros que son más silenciosos, pero que atacan de distinta manera, ¿no? Entonces, comprendiendo que todos estamos expuestos a estos virus, ¿no? Que no se transmiten por genética, sino por la concepción, como recién nos contaba Mariana, y que además estamos expuestos de manera diaria. ¿Cómo es que esto nos termina afectando más a las mujeres que a los hombres, entonces? Bueno, pues por nuestra propia biología, diría yo, porque la mujer tiene la menstruación y durante la menstruación, que ocurre una vez cada mes durante la etapa que va entre la pubertad y la menopausia, pues el 80% del sistema inmunitario está centrado en el aparato reproductor y lo que deja solo un 20% para vigilar el resto del cuerpo. Entonces, muchas de nosotras hemos notado, habréis notado, que a veces estás de bajón y estás más es como intuitivamente notas que tu sistema inmunitario está más bajo y que eres más débil. A veces a mí me pasaba con la anemia que tenía más cansancio en esos días y a otras personas les pasa que son más sensibles a algunas otras cosas y se cogen más enfermedades en esos momentos. Hay que tener como mayor cuidado de sí misma porque el sistema inmunitario está en números bajos. Durante la ovulación sucede algo parecido y aquí está más o menos el 40% centrado en el aparato reproductor y el 60% para el resto del cuerpo. Y en el embarazo llega al 50% y el embarazo no es solo un mes, el embarazo son meses y meses y entonces estás como a 50% y el cuerpo necesita dedicar mucho de protección para el bebé que se está creando. Y estas épocas de cambio pueden constituir una oportunidad para que el bebé aparque en la fase 1 durante el parto más del 90% del sistema inmunitario, que acude inmediatamente al aparato reproductor, porque el parto es un momento que necesita muchísima concentración del sistema inmunitario y deja menos del 10% para el resto del cuerpo. Y después de dar a luz, esa proporción cambia durante los 3 días siguientes en los que se concentra en la leche materna y empieza a equilibrarse por todo el cuerpo, que se tarda un poquito en recuperar. Después del parto, la mujer puede percibir síntomas diversos como fatiga, problemas de concentración, molestias y la depresión posparto también. Estos síntomas pueden durar meses y a menudo provocar lo que se conoce como depresión posparto, que no es que sea algo como que se puso de moda o que de repente pues es más posible, sino que es algo que sucede porque hay una causa física, no es algo que sea como creado por la mujer de, oh, pues me agobio, me vengo abajo y tal. Es algo que viene de una cuestión física, no es algo mental. Lo que decíais antes, que históricamente se inventan, salió de las hormonas, salió lo de las histerias, salen muchas cosas como que para justificar por ser mujeres que te sale eso. No es solo por eso, es una cuestión física, tiene una razón física. Si tu cuerpo está combatiendo otros desencadenantes como el estrés, una intoxicación por metales pesados, una deshidratación, que muchísima gente estamos con deshidratación crónica, o en la mayoría de los casos virus o bacterias cuando se produce la menstruación, la ovulación o el embarazo, tenemos ahí el combo perfecto para generar síntomas. Está el sistema inmunitario bajo, muchas cosas atacando, pues hay posibilidad de que salgan síntomas. El sistema inmunitario de los hombres no se dedica al aparato reproductor una vez al mes y deja el resto del cuerpo vulnerable a infecciones víricas leves y a los efectos de metales pesados tóxicos. En ellos es por biología, no es así. Esto explica con claridad por qué vemos síntomas y enfermedades surgir después del embarazo o en momentos donde las mujeres atravesamos procesos hormonales. A mí me pasó que justo después del embarazo pues me diagnosticaron hipotiroidismo. ¿Por qué? Ahora lo entiendo, antes no lo entendía, pero ya incluso los propios médicos también van buscando, porque ya es tan habitual que lo van buscando y
te salen diagnósticos y no soy la primera ni la última. O sea, hay muchas mujeres con las que comentas y tienen algunos síntomas nuevos después de haber estado embarazadas. Esto no quiere decir que las hormonas reproductivas sean malas. Son la razón por la que las mujeres pueden tener hijos y sin estas hormonas la vida humana no podría continuar. Pero el cuerpo conoce sus límites, está dispuesto a pagar el precio de la capacidad de crear vida, por eso restringe la maternidad a los años, lo que decía antes, entre la pubertad y la menopausia, porque quiere mantenerte a salvo. Esos serían los años mejores para hacer esa función. A las mujeres se les dice que las hormonas reproductivas son la fuente de la juventud. Lo irónico es que tu juventud no fue a los 20, 30 o a los 40. La verdadera juventud ocurrió antes de la pubertad y llegar a la menopausia es una forma de reconectar con esa época. La menopausia pone fin al ciclo del sistema reproductivo y a su efecto en el organismo y reduce los niveles de hormonas reproductivas. Y es la forma natural que tiene el cuerpo de ralentizar el envejecimiento para que puedas vivir una vida larga y sana. Pensemos en una chica joven, en una niña que se está convirtiendo en mujer cuando tiene su primer ciclo menstrual. Empieza a desarrollarse y las hormonas reproductivas le provocan que al ser compuestos a base de esteroides aceleran el proceso de desarrollo. Desarrollo quiere decir pasar más de niña a mayor. Si lo miras bien, es envejecer, hacerse más mayor en ese sentido. El cuerpo se desarrolla así. Al reducir los niveles de estrógeno y progesterona de una mujer, la menopausia también ayuda a protegerla de cánceres, virus y bacterias que se sienten atraídos por las hormonas reproductivas y se alimentan de ellas, que al parar este ciclo se para. También eso lo hemos oído más veces, que cuanto mayor eres, a lo mejor menos tendencia tienes a que a lo mejor ciertos tipos de enfermedades o, por ejemplo, cáncer o así, que se desarrolle un poco más lentamente. Eso lo hemos oído casi todos. De hecho, la menopausia siempre fue la época de plenitud de la mujer. Lo que pasa es que esto comenzó a cambiar en la década de los 40-50, cuando comenzaron los primeros síntomas que hoy se conocen como síntomas de menopausia, que esto antes no era así y que ahora mismo está tan normalizado. Todo el mundo, cuando llegas a una edad y, no sé, te quitas la chaqueta porque hace calor un día de invierno, ya estás con los calores, no sé qué, estas cosas, todo el mundo, los sofocos, estas cosas se ha convertido como en una normalidad que antes no era así, pero claro, olvidamos con el tiempo. Es una muestra de cómo una vez más se ha culpado a las hormonas de la mujer de síntomas que las comunidades médicas no pueden explicar todavía. Nuestras hormonas nunca fueron un problema hasta que los cuatro implacables crecieron de manera desproporcionada y hubo esta explosión y comenzaron a afectar a nuestras vidas. Esto antes no era así. ¿Puedo decir una cosa, Agus? Sí, Esto me adelante. hace pensar que es una pena que nuestras vidas son tan cortas, ¿no? Tú dices que nos olvidamos, Mónica, de cómo debería ser la menopausia y cómo debería ser la mujer con la menopausia. Si tuviéramos a nuestras bisabuelas, incluso, sí, bueno, las bisabuelas, ellas a lo mejor no lo habrán pasado tan mal y se recuerdan tal vez a sus madres cómo lo Mm. pasaron. Entonces nos falta enseguida, con las generaciones, se va un conocimiento y desaparece para siempre. Y es muy fuerte porque ahora no tenemos la referencia, pero si la pudiéramos ahora preguntar a algunas mujeres en nuestras familias de 3 generaciones, nos dirían, es una libertad total, es fantástico, por fin ha terminado eso, ahora estoy bien de nuevo. Y la verdad, en mi caso es así. Yo he pasado todos los síntomas de la menopausia a los 42, 44, 45 y ahora que he terminado o que estoy en menopausia, pues no tengo ninguno de estos síntomas. Cero. Por eso me apasiona un poquito y por eso ahora he entrado para decir eso, porque no tiene que pasar, pero pasa a todo el mundo. Ujú. Sí, lo normalizamos, ¿no? Ahora se cree, todas las mujeres hoy creen que los síntomas de la menopausia son algo que viene históricamente como parte de la biología de la mujer, y eso no es cierto. De hecho, hay un montón de libros que documentan cómo la menopausia se vivía de otra manera, era una forma, era el momento de plenitud de las mujeres en donde ya habían, ¿no? Habían tenido hijos, los habían criado y ahora llegaban al momento en donde podían disfrutar
de su sexualidad o de su cuerpo de otra manera, ¿no? Entonces, creo que nos olvidamos o nos resulta muy fácil olvidar o normalizar también, ¿no? Se cree que siempre fue así y no miramos mucho hacia atrás, pero la realidad es completamente diferente. Entonces, no es cierto que por llegar a cierta edad tenés que tener problemas con aumento de peso, tenés que tener cambios de humor, tenés que tener un descontrol de hormonas, los sofocos. Eso no es normal hoy, pero que sea normal hoy, porque todo el mundo lo tiene, no lo hace normal definitivamente y no lo hace algo intrínseco de la mujer. Entonces, creo que es importante, y de hecho vamos a tener un episodio, no vamos a hablar más de esto porque vamos a tener un episodio de menopausia, en donde vamos a entrar en detalle sobre este tema, porque de verdad que es muy interesante y es redefinir también de alguna manera cómo se ha etiquetado a la mujer durante décadas de una manera equivocada, ¿no? Entonces, ahora que entendemos un poco cómo atacan los virus y las bacterias, y quizás muchas mujeres están ahora mismo atando cabos y recordando por qué surgió ese Hashimoto o por qué surgió tal cosa después del parto, en el momento de la pubertad, como suele salir el acné, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas cosas o por qué te sentís de esta manera, o por qué te salen ciertos síntomas cuando estás ovulando o cuando estás menstruando, ¿no? Eso tiene una razón de ser, ¿no? Ahora que entendemos esa parte, ¿cómo es que relacionamos el resto de los 4 implacables, que serían la radiación, el DDT y los metales pesados, con una mayor incidencia de las mujeres, de enfermedades en las mujeres, ¿no? Con respecto a los metales pesados, las mujeres solemos estar mucho más expuestas a los tóxicos en general que los hombres. Algunas de las fuentes más comunes a las que nosotras estamos más expuestas, y sobre todo de forma diaria y cotidiana, son los perfumes. Hoy por hoy sabemos que detrás de la palabra fragancia hay más de 3.000 químicos, de los cuales no tenemos ningún derecho a saber qué son, porque están protegidos por secreto de receta. Algunos de ellos es cierto que son inocuos, pero muchos son extremadamente tóxicos. También estos tóxicos los encontramos hoy en cosméticos, que normalmente acudimos más las mujeres a utilizarlos, productos de higiene personal, como compresas, tampones, protectores perfumados, maquillajes, lacas, tinturas para el pelo, desodorantes, shampoos, cremas, lociones, dentífricos y además los productos de limpieza. Otra área en donde las mujeres siempre solemos estar más conectadas con estos productos que los hombres. Para ponernos un poco en contexto, porque ahí la gente empieza a ser como, ay, son demasiados tóxicos y uno se agobia y es normal, ¿no? Pero para que entiendan cómo es que estos productos son tan tóxicos, ¿no? La Agencia de los Químicos de la Unión Europea, que es el REACH, o el REACH, reconoce que el 99% de los químicos que se utilizan apenas tenemos información sobre ellos, sobre cómo se usan y cómo tienen que ser utilizados para ser seguros. O sea que solo se han testeado el 3% de los químicos que se utilizan en grandes volúmenes y por lo tanto que tenemos presentes en nuestro día a día. Y del 21% de ellos no se tiene absolutamente ningún dato. Esos químicos entran en el mercado antes de saber si son dañinos o no. O sea, básicamente somos conejillos de indias. Y estamos hablando de cantidades enormes de químicos, ¿sí? A tal punto que si pusiéramos todos los químicos, todos los tóxicos y químicos que se consumieron en la Unión Europea en el año 2019 en piscinas olímpicas, podríamos ir nadando desde Finisterre hasta la bahía de San Lorenzo en Canadá. Entonces, piensen que eso es solo un año y en lo que produce la Unión Europea, que no es ni por lejos el continente más tóxico y en donde acá tenemos algunas regulaciones todavía. Entonces, dentro de estos químicos no solo encontramos metales pesados como el aluminio, el mercurio, el cromo, el bario, el níquel, el arsénico, el plomo, sino muchísimos otros tóxicos que ya son más conocidos, ¿no? Como el formaldehído, los plásticos, estalatos,
parabenos, todos los otros derivados del petróleo, los perfluorados y un montón más. Hay muchísima información en Internet. Muchos de ellos son incluso reconocidos por la OMS como cancerígenos, pero están en el mercado. No le busquemos la lógica. Entonces, uno empieza a preguntarse, de verdad, ¿cómo es que sean legales? Pero el hecho de que sean legales no significa que sean inocuos o seguros. El alcohol es legal, no significa que sea seguro. El cigarrillo también es legal y lo mismo sucede con muchísimos tóxicos que hay afuera, ¿no? No nos olvidemos que hoy todo tiene que tener un perfume A, un aroma A, y así como sucede con los alimentos, que encontramos conservantes, colorantes, aroma, lo mismo sucede en el resto de las industrias. Entonces, por otro lado, lo que nos sucede a las mujeres es que tenemos una mucha mayor carga, ¿no?, para entrar dentro de los parámetros de belleza impuestos por la sociedad, aunque lamentablemente esto también hace tiempo que está llegando a los hombres. Entonces, las mujeres y cada vez más los hombres, hoy por hoy, estamos expuestos no solamente a los cosméticos tóxicos, los de toda la vida, sino también a los rellenos, ¿no?, como el Botox, que sabemos que hoy lamentablemente no se utilizan solo con fines estéticos, sino para terapias y tratamiento de diversas patologías, como es el bruxismo, incluso las migrañas, o sea, ya estamos hablando de síntomas crónicos. Y el Botox a la vez, igual que los otros rellenos, es un conocido neurotóxico. Entonces, por un lado eso, por otro lado tenemos los implantes, los tratamientos con láser, las cirugías estéticas que conllevan anestesia, además de un montón de antibióticos y otros medicamentos que también contienen metales pesados, tratamientos de micropeeling. Cuando te pones a mirar, la lista es enorme. Muchísimas de estas prácticas contienen metales pesados y otros tóxicos, porque seamos realistas, a la mayoría de las personas o las mujeres se van a poner un implante y no preguntan el INSI de sus implantes. Se cree que eso está encapsulado y que no va a salir a ningún lado y que eso no va a perder. Entonces, bueno, y ni hablar de los rellenos y el Botox, que empezó con los labios, pero hoy por hoy se pone en todo el cuerpo. Entonces, si las mujeres o cualquiera que se somete a estos tratamientos realmente supieran lo que contienen y el efecto que producen, ya te digo yo que la mayoría no optaría por estos procedimientos, ¿no? Lo que termina al final, todos estos tóxicos terminan sobrecargando a nuestras glándulas suprarrenales, que contribuyen a la epidemia de fatiga crónica que tenemos. Tenemos 2 episodios sobre las suprarrenales muy importantes que pueden mirar para entender más al respecto. Además de sobrecargar un sistema inmune que ya está enfrentándose, ¿no?, a virus y a un montón de estrés en el que vivimos hoy en día, ¿no?, y un montón de otras cosas. Por otro lado, no tenemos que olvidar que las mujeres somos las que más recurrimos a métodos anticonceptivos durante gran parte de nuestra vida. Y no estamos hablando solo de la píldora anticonceptiva, en la mayoría de los casos. Les recomendamos ver, hay un documental que se llama The Business of Birth Control, el negocio de las anticonceptivas, sería algo así. Explica todo cómo fueron creadas, sus efectos, esos efectos secundarios que todos miramos en la lista y que nos parece que no nos va a tocar nunca, son mucho más comunes de lo que se creen. Y los compuestos también son increíblemente dañinos, muchos de ellos. Y hoy por hoy, y hace décadas que se da la píldora anticonceptiva, simplemente porque tienes dolores de regla o para regularizar tu periodo, se ha dado deliberadamente durante muchísimos años. El DIU, no nos olvidemos que durante años, durante décadas, fue lo más utilizado por las mujeres. Y el DIU era de cobre en sus principios. Y cuando tiempo después retiraban el DIU, sí que notaban que tenía muchísimo menos color, ¿no?, cuando lo quitaban. Bueno, esto Anthony nos explica
que es porque el cobre se fue filtrando poco a poco al torrente sanguíneo, por eso perdió ese tono, ¿no? Y aunque el DIU más modernos ya no son de cobre, sí que contienen hormonas y otros compuestos sintéticos extraños, ¿no? Que son extraños al cuerpo, que se ha comprobado que no son buenos para la salud. Entonces, en realidad, si empezamos a sumar, son un montón de otras cosas. Hay otros métodos anticonceptivos que también son hormonales, como las inyecciones, el anillo vaginal, y cuando empezás a rascar y a buscar detrás de todos estos, tienen como una parte bastante oscura, ¿no? Entonces, la gran mayoría además de los medicamentos químicos que tenemos hoy en día, contienen metales pesados, contienen colorantes, contienen conservantes, contienen cafeína y otros ingredientes nocivos. Los metales pesados se acumulan en los órganos, entre ellos en el aparato reproductor, ¿no? Que junto con la presencia de algunos patógenos generan problemas y enfermedades como la endometriosis. Entonces, si seguimos atando cabos, nos vamos dando cuenta de cómo todo tiene un poco sentido, ¿no? Si nos centramos en la radiación, la verdad es que hoy en día las mujeres estamos bastante más expuestas a ella. Hoy todos estamos más expuestos a la radiación porque tengamos en cuenta de que la mayoría, la medicina o las pruebas médicas para diagnóstico han evolucionado, por decirlo de alguna manera, muchísimo, y antes era hacerse una radiografía cuando alguien te rompía su pie. Ahora es muy común, vas al dentista, te hacen una 3D, normalmente te hacen tenés un dolor de cabeza, te hacen un TAC, tenemos como muchísimo más exposición ya de por sí, cualquiera de las personas que habitamos en este planeta, todo eso sin tener en cuenta de los desastres nucleares que todavía seguimos viviendo sus consecuencias, porque aunque no se vea, esa radiación sigue en el aire, sigue arrastrándose por las corrientes y sigue formando parte, ¿no?, de nuestro ambiente. Entonces, estadísticamente, las mujeres sí que nos sometemos a más pruebas. Tengamos en cuenta de que si nuestros números de enfermedades crónicas, de personas con enfermedades crónicas son mayormente mujeres, mayormente las mujeres nos exponemos a los PET, a los escáneres, a las resonancias, a las ecografías. Además, por ejemplo, las mamografías 3D, que son las que antiguamente, las de toda la vida, eran las 2D, que te aplastaban las mamas. Bueno, hoy ha evolucionado nuevamente la tecnología y ahora son las 3D, que es una práctica rutinaria en la que las mujeres se someten como mínimo una vez al año, por una cuestión de rutina. Estas mamografías 3D equivalen a cientos de radiografías. O sea, estamos hablando de un nivel de radiación enorme, por rutina una vez al año. Tampoco tenemos que olvidar que durante las épocas del 30, 40, incluso los 60, en Estados Unidos y en muchos lugares de Europa se utilizaban en las zapaterías el fluoroscopio, que era un aparato donde se metían los pies para mirar el contorno de tus pies y poder hacerte el zapato perfecto, ¿no? Los fluoroscopios emitían una radiación de 20 a 75 REMS por minuto, cuando la dosis permitida hoy en día para trabajadores de una planta nuclear es de 5 REMS por año. Entonces, en 1949 los estudios que se llevaron a cabo por la revista de medicina de New England confirmaban que las mujeres producían suficiente radiación para provocar deformidades, perdón, el fluoroscopio producía suficiente radiación para provocar deformidades, infertilidades, tumores mortales y un montón de otras enfermedades, hasta que eso se quitó del mercado. Igual que los virus y las bacterias, igual que los metales pesados, la radiación también se hereda. Entonces, estamos viniendo con una carga que no es poca. Y si le sumamos a todo esto que vivimos en el mundo en el que vivimos, la verdad es que los cuerpos no se están enfrentando a algo fácil.
Entonces, creo que lo mínimo que se merecen es un poquito, aunque sea de reconocimiento, ¿no? Decir, bueno, la verdad es que la tienen bastante difícil. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo nos podemos proteger? Porque muchos de ustedes quizás ahora eh, ya se les están cayendo los pelos que les quedan y dicen, bueno, no hay más nada que hacer. Pero la verdad es que no. La verdad es que lo primero y lo más importante es la información, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son todas las herramientas, que son muchísimas, que nos da Anthony eh, para defendernos de esta situación a la que nos estamos enfrentando? Sí, tenemos mucha suerte de tener esta información. Una cosa que podéis hacer es potenciar vuestro sistema inmune y eso a base de consumir los 4 sagrados en gran cantidades. ¿A qué referimos? ¿Qué son los 4 sagrados? Son frutas, verduras, alimentos silvestres y hierbas aromáticas. Si queréis saber más sobre este tema, tenemos un episodio sobre los 4 sagrados. Es muy importante poco a poco ir cambiando nuestra alimentación y eso es la orientación. Comer mucha fruta, muchas verduras, alimentos silvestres y hierbas aromáticas. Por otro lado, es muy importante poco a poco reducir o eliminar por completo en la manera de que sea posible los alimentos, lo que llamamos problemáticos. Esos son los huevos, lácteos, gluten, soja, maíz, la colza, porque ellos alimentan todos los bichos, todos los patógenos, virus, bacterias que llevamos durante muchos años en el cuerpo. Y no queremos alimentarlos más, no les queremos dar una buena base de sobrevivencia. También si queréis saber más, hay un episodio donde hablamos sobre los alimentos problemáticos. Por otro lado, podéis, con las herramientas que nos da Anthony William, empezar a eliminar los metales pesados que tenemos acumulados en todo el cuerpo, en el cerebro, hígado. Y también tenemos un episodio que es sobre el batido de los metales pesados para desintoxicación de los metales pesados. Y es muy interesante aprender cómo se hace. Es un batido que sabe muy bien, hasta los niños normalmente les encanta y para nosotras es parte de nuestra rutina de la mañana y es muy, muy bonito poder hacer eso. Otra herramienta muy potente que tenemos son los suplementos que nos recomienda Anthony para fortalecer nuestro sistema inmune. Tenemos la B12, zinc, vitamina C y melisa. Estos son los 4 que prácticamente aparecen en todos los protocolos que tiene Anthony William en sus libros. También hemos hecho un episodio donde hablamos en términos generales sobre suplementos. Y un punto muy importante, ya que estamos hablando de las mujeres, seguramente cuando os viene la regla habéis notado que unos días antes ya empezáis con a lo mejor con más cansancio, unos dolores o granos, algo está cambiando en el organismo. Lo que podéis hacer es aumentar, si ya estáis tomando estos suplementos, podéis aumentar, por ejemplo, la toma de zinc, vitamina C y melisa para ayudar a dar más fuerza a vuestro sistema inmune, porque como hemos escuchado antes, baja vuestro sistema inmune durante la menstruación. Entonces ya ir un paso más adelante se aumenta la toma de esos suplementos siempre a la medida que tu cuerpo lo aguanta y que lo lleva bien. Sí, gracias, Petra. Con estas herramientas están buenísimas y son fundamentales, son parte de lo que nosotros traemos en nuestra vida diaria. Por otro lado, tenemos que reducir realmente los tóxicos que dejamos entrar en nuestro cuerpo, en nuestra casa. Eso es algo que hay muchas cosas que no podemos controlar, no podemos controlarlo todo, muchas veces no podemos controlar el aire que respiramos, ni lo que cae del cielo, pero sí podemos controlar lo que nos ponemos en el cuerpo, lo que comemos. Y así como estamos
más conscientes de mirar las etiquetas de los alimentos, tenemos que tener la misma conciencia a la hora de mirar los productos de belleza, de cosmética, de higiene personal. Esto al final no se trata solo de nosotros y de nuestra salud, se trata de los hijos, se trata de los que vendrán después de ellos, se trata del mundo que les estamos dejando, abarca muchísimo más. Entonces, es un poco agobiante cuando empiezas a meterte en el tema de los tóxicos. Creo que todas hemos estado en ese lugar. Al final se agobia tanto que a veces la mayoría dice, bueno, si no, no se puede vivir, no hago nada. Eso al final nos deja en la inacción. Eso no es cierto. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y seguir viviendo. Nosotras lo hacemos. No lo hacemos definitivamente perfecto. Tenemos muchísimas cosas en casa que podríamos mejorar. En casa, en el barrio, en el edificio, sí. Pero bueno, empezamos por lo que podemos. Si puedes cambiar tu shampoo, si puedes cambiar tu sartén, si puedes cambiar, yo qué sé, la pintura con la que pintas la casa, que no tenga tóxicos. Hoy por hoy hay alternativas. Realmente se puede y podemos elegir, porque todas estas cosas que están ahí fuera sin nuestro consentimiento. Nadie nos ha pedido permiso para que respiremos ese aire, nadie nos ha pedido permiso para poner tóxicos en las fragancias que nos venden como inocuas. Entonces, creo que es responsabilidad nuestra también empezar a elegir con más conciencia y aceptar qué es lo que dejamos entrar en la medida de lo que podemos en nuestro cuerpo para sentirnos mejor, ¿no? Y para devolverle un poquito también de todo el esfuerzo que viene estando haciendo desde que nacimos, que no es poco. Chicas, bueno, ha sido intenso. No sé si alguna quiere agregar algo Sí, yo quería antes de que... que con este episodio realmente estamos abriendo más, empezando con más episodios sobre la salud de la mujer. Es un tema que nos apasiona mucho. Vienen episodios muy interesantes sobre enfermedades y síntomas específicos relacionados con este tema, que nosotras hemos sufrido varios de ellos y seguramente muchas de vosotras también. Así que estar atentas, atentos también, ¿no? Por supuesto, si hay algún hombre que le interesa ese tema también. Y mientras tanto, contarnos cómo lo veis vosotras, cómo lo vivís, si alguna vez os habéis sentido más débiles que vuestras parejas o los hombres en vuestras vidas, si os habéis notado más débiles en algún momento, en algunos días específicos del mes. Todo esto nos gustaría saber y comentar con vosotras. Sí, y esto me hiciste pensar, muéstrenle el video a los hombres, porque ahora seguramente muchas de ustedes van a estar entendiendo por qué pasa lo que pasa en ciertos momentos del mes o por qué les pasaba cuando eran más jóvenes. Y quizás ellos no tienen esta información y con esto quizás puedan comprender esta otra parte y que a veces quieren apoyarnos pero no entienden por qué siempre nos pasa algo. Creo que todas hemos estado bajo esa mirada, ¿no? De otra vez, ¿y ahora qué tienes? ¿No? ¿Ahora qué te pasa? Y la verdad que es muy feo sentirla, sobre todo cuando uno sabe lo que pasa. Entonces, empezar a encontrar un poco de entendimiento a esto realmente creo que puede ser muy, muy sanador. Y si alguno de ustedes se siente reconocida o resuena con esto que les contamos y quiere nuestro acompañamiento y nuestra guía, saben que estamos aquí, que pueden contactar con nosotras y que estaremos felices de acompañarlas. Así que gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo episodio.